En los últimos días del 2025 estamos comenzando ya nuestro nuevo folleto de estudio para el primer trimestre. Y es un folleto fascinante, el folleto que hablará sobre Filipenses y Colosenses, dos de las varias cartas que escribió Pablo desde la prisión, y que en nuestra lección para estudiar la 3 en 1 que nosotros tenemos aquí es uniendo el puente entre el cielo y la tierra, o uniendo el cielo y la tierra, creo que se llama la otra versión. Así que hoy vamos a estar estudiando un nuevo capítulo de la Biblia, dos libros, dos cartas para ser más precisos, que son muy importantes. Vamos a orar para hacer una introducción y gracias a Dios nuestro pastor Niparle está con nosotros para que al hacer esta introducción que vamos a hacer este día y durante esta semana, podamos sacarle el máximo provecho a estas dos cartas de uno de los cristianos más influyentes de toda la historia. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque a medida que conocemos un poco más de ella, que aprendemos de ella, también nuestro corazón va siendo transformado porque tu palabra tiene poder. Ayúdanos ahora a vivir la experiencia del apóstol Pablo y a saber que lo que tú le diste a él para nosotros es tan importante hoy, quizás más que cuando escribió sus cartas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día, pastor, y para toda la semana, quizás vamos a poner en contexto lo que vamos a estudiar. Toda la semana se titula Perseguidos pero no desamparados. Y ya hablaremos de todos esos detalles, pero me llama la atención, pastor, que ahora vamos a tocar dos cartas y me llamó la atención la forma en que se va a estudiar porque parece que van a ir siendo paralelo el estudio de estas dos cartas. ¿Qué podemos esperar de lo que va a ser nuestro estudio para este próximo trimestre? Tenemos delante de nosotros una tarea y creo que es apropiado usar esa palabra porque cuando estudiamos la Biblia debe hacerse con esfuerzo. Sí. Así como cuando alguien se compromete en una actividad, no es un estudio casual. Y la tarea que tenemos es descubrir el mensaje de Dios nuevamente para nosotros a través de estas cartas que están reconocidas en un grupo de cartas, se han agrupado como las cartas de la cautividad o las cartas de la prisión, como usted quiera llamarlo, es el mismo sentido. Y allí tenemos algunas cosas bien interesantes para comenzar. Eso significa, se le ha llamado de esa manera, porque fueron escritas mientras el apóstol Pablo estaba prisionero, pero nunca se sabe en cuál prisión estaba cuando escribió cada una de esas cartas. Hoy estudiaremos dos este trimestre, que es Filipenses y Colosenses, pero también está Efesios, Filemón, son otras cartas que forman parte de esta colección, Pero ¿qué podemos esperar? ¿Qué hay en estas cartas que nos puede ayudar a nosotros? Bueno, especialmente en Filipenses comprendemos bastante acerca del apóstol Pablo, su equipo de colaboradores, comprendemos también el estilo de vida que él está. Sí. Comprendemos también el estilo de vida que él está promoviendo, comprendemos cómo el evangelio fue transmitido a diferentes lugares. El apóstol Pablo da testimonio allí, y también algo que siempre vamos a tener en las cartas del apóstol Pablo es temas teológicos, especialmente en Colosenses. Tenemos incluso algunos habían dudado si fue escrito por el apóstol Pablo porque el lenguaje que él utiliza es un lenguaje directo contra herejías o falsas enseñanzas que se estaban manifestando, pero al final lo que tenemos en estas dos cartas es la figura de Cristo Jesús como el centro de todo. Y por eso es que el título general de la lección resume realmente el propósito del apóstol Pablo al escribir, y es presentar a Jesús de una manera espectacular. Finalmente Jesús es la solución para todos los problemas. Y no es un cliché, no es un dicho nada más, es una realidad. Amén. Y bueno, de hecho,
Curiosamente, justo en la introducción de nuestra lección se destaca esa frase: Dios nos da tareas imposibles, es unir el cielo y la tierra. Eso no nos corresponde a nosotros, pero justamente para que nosotros aprendamos a depender de Él, que es el que se va a encargar y nos va a utilizar a nosotros y como sus instrumentos para poder trabajar por los demás, por los que están necesitando el mensaje de Jesús. Para este día en particular, ya comenzando con nuestra lección, vamos a estudiar el tema Pablo, prisionero de Jesucristo. Y de hecho eso ya se ha destacado cuando estudiábamos la carta a los Efesios. Nuestro pastor ya había abundado sobre esto, pero hoy vamos a volver a eso, pastor, porque justamente yendo a Efesios y luego a Filemón, son cartas que nos dejan ver la cosmovisión de Pablo, como Pablo veía las cosas, para que eso también comience a darle forma a la comprensión que vamos a tener de estas cartas. En Efesios, el capítulo 3, en el versículo 1, dice de la siguiente manera, la palabra de Dios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Luego continúa, ¿no? Pero solo estamos tratando de sacar el texto que resume. Y luego en Filemón, justamente antes de Hebreos, en el capítulo, bueno, el único capítulo que tiene, en el versículo 1, mejor dicho, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pastor, ¿qué es lo que podemos ver en la actitud y la cosmovisión de Pablo cuando, reconociéndose cautivo de Roma, evita quizás mencionar eso y en lugar de eso dice: yo soy esclavo o soy siervo, soy prisionero, pero de Cristo Jesús? Estar prisionero en realidad es un asunto desafortunado desde cualquier punto de vista Sí. que se lo vea, aunque algunos tal vez pueden encontrar en las prisiones. Conocí personas que más bien no deseaban salir de ese lugar por diferentes factores. Sin embargo, el apóstol Pablo presenta esto como un sello de su ministerio, como algo de lo cual él se gloría, podemos decirlo. La razón por la que el apóstol Pablo estaba prisionero, él lo manifiesta allí, y era por la predicación del evangelio, no era por algún asunto personal que él hubiera hecho equivocadamente, no. Pero hay algo más, y lo habíamos destacado precisamente cuando estudiábamos la carta a los Efesios, y es que Pablo miraba más allá del imperio romano, miraba más allá de el emperador, de todo el sistema que lo mantenía a él prisionero, y finalmente el apóstol Pablo se elevaba por encima de las dificultades que estaba experimentando, y el apóstol Pablo entonces ahora prefería, en vez de ser prisionero del César, que era el emperador, ser prisionero de Cristo Jesús. Él no miraba al final su prisión como un punto final, no lo miraba como lo último que le podía suceder a él, sino que él prefería saberse como prisionero de Cristo Jesús, como un esclavo de Jesús. Aunque el emperador, con todo el sistema, ya que el emperador era el representante, lo mantenía cautivo. Finalmente Pablo en realidad no se iba a considerar últimamente cautivo del sistema, sino de Cristo Jesús. Una mentalidad extraordinaria, es una manera de ver las cosas totalmente diferente, aunque no era Dios que lo había mandado ahí. Claro. Sin embargo, una de las cosas que vamos a descubrir en este trimestre y en esta lección es que aún las prisiones son utilizadas por Dios para propagar el evangelio. Y en esa dirección, pastor, me llamó la atención porque aquí nos va a servir también ir conociendo el contexto histórico, las usanzas de ese tiempo y todo esto. Me llamó la atención, la cartilla destaca que la guardia que custodiaba a Pablo en general estaba compuesta por varios miles de personas. Y hago esta mención porque como Pablo, ahora que se reconoce prisionero de Cristo, es decir, yo le pertenezco a Cristo en realidad, usa esto como su verdadera libertad para testificar a todas estas personas, incluyendo a la casa de César. Algo que podemos aprender de aquí es que el apóstol Pablo siempre creyó lo que él escribió. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 28, nosotros lo citamos. Sí. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
pero a veces nos es difícil creerlo. Sí. A veces nos es difícil buscarle una aplicación práctica en nuestras circunstancias actuales. Sin embargo, Pablo lo creía muy bien porque aún en las prisiones conoció personas a las cuales él testificó y que finalmente estas personas fueron instrumentos para llevar el evangelio a otros lugares que de otra manera no hubiera sido posible. Aún recordemos algo que sucedió en el libro de Hechos capítulo 16, aún un carcelero con toda su familia Sí. logró convertirse también, y finalmente en las prisiones le dieron a Pablo algo que pasó incluso también con Martín Lutero y pasó con otros grandes cristianos de esta era, también como Juan Bunyan. Las prisiones les permitieron tener el tiempo para poder producir material Sí. y no estar ocupados en tantas actividades, y ahora tener esa concentración en medio, claro, que las Claro. prisiones no eran como las tenemos ahora. Lo hemos dicho aquí, Roma no tenía prisiones para, bueno, vamos a darle una pena de por vida, que una No. persona esté en la prisión y ahí le vamos a poner alguna cierta comodidad en lo que cabe. No, no, no. Era simplemente mientras se ejecutaba ya sea la sentencia de muerte para la persona o salía libre. Será algo transitorio, así que las prisiones eran los lugares peores, más descuidados, sucios que podían existir, y sin embargo allí el Espíritu de Dios estaba con Pablo, allí Dios lo seguía también, allí él aprovechó esa tremenda oportunidad de tiempo para producir material que ha sido de bendición para todos hasta nosotros hoy. Amén. Y bueno, esto nos habla a nosotros sobre el desafío, como ya lo decía nuestro pastor, de poder mirar las circunstancias difíciles de la vida desde otra perspectiva. Y quisiera, pastor, que orara justamente por eso, por nosotros, para que como Pablo podamos creer en las promesas de Dios y saber que realmente podemos ver el lado más favorable incluso de las peores circunstancias. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites iniciar un nuevo trimestre. Todavía faltan unos pocos días para finalizar este año. Pedimos, Señor, tu gracia. Pedimos que te manifiestes en nuestra vida. Ayúdanos a tener la pasión también por conocer más de nuestro Salvador Cristo Jesús y por compartirlo más a Él, no importa las circunstancias que pasemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.